Unidad 8. Instalaciones de gas, diseño. En esta unidad veremos los conceptos básicos sobre el diseño de una instalación de gas en el ámbito domiciliario. La unidad se divide en tres partes principales. En primer lugar, el marco normativo de las instalaciones de gas. El segundo, la tipología de instalaciones de gas que podemos encontrarnos. Y, en último lugar, se hará un breve repaso a las fases de un proyecto de instalación de gas y los actores que intervienen en la instalación. A diferencia de las instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, el marco normativo de las instalaciones de gas está regulado fundamentalmente por el Decreto Supremo 66. Ahí establece los requisitos mínimos que tienen que cumplir las instalaciones y el tipo de instalaciones que cubre la normativa. Cuando hablamos de gas, tenemos que saber que conducimos, al igual de forma similar al agua potable, un fluido con presión dentro de una conducción. Dentro del gas distinguimos alta, media y baja presión. Nosotros normalmente nos vamos a encontrar una red pública de distribución a media presión. Cuando la instalación de gas entre en nuestra casa, mediante un regulador de presión, cambiará a baja presión. El Decreto Supremo 66, al igual que hemos visto en otras unidades, es una especie de paraguas que hace referencia a otras muchas normativas. Aquí tenemos una lista de las NCH más importantes a las que hace mención el Decreto Supremo 66 en todo su articulado. Estas normas deben tenerlas como una lista de referencia que puedan consultar en caso de que tengan alguna duda sobre un aspecto concreto de la instalación. Un elemento muy importante dentro de la instalación de gas es el aparato quemador de gas. Es el aparato que se encarga de quemar gas y producir energía o calor, por ejemplo, para el agua caliente de la vivienda. Tenemos que tener en cuenta que un aparato quemador de gas se puede clasificar de acuerdo a una categoría o un tipo. Si hablamos de categoría, hablamos del tipo de gas que quema el artefacto. Por lo tanto, según el tipo de gas que tengamos, tendremos una categoría de aparato quemador. Si hablamos de tipo de aparato, estamos definiendo cómo el aparato toma aire para quemar el gas y cómo lo expulsa. Eso en la terminología técnica se denomina admisión de aire comburente y evacuación de los gases de combustión. También tenemos que tener en cuenta, según el Decreto Supremo 66, todos los tipos de instalaciones de gas que nos vamos a encontrar. Aquí tienen una lista de las principales. Vamos a ver las características de las más comunes. La instalación más común y también más sencilla sería una instalación conectada a una red pública de gas para un solo usuario, por ejemplo para una vivienda aislada. En este caso la instalación se compone de los elementos mínimos de la instalación: un empalme a la red, una acometida, un arranque del medidor, el conjunto del medidor y la instalación interior. Nótese que los componentes son, en cierto modo, similares a los de una instalación de agua potable. También podemos tener una instalación interior para un usuario que no esté conectada a la red. En este caso, la instalación está alimentada por botellas o bombonas de gas que hacen la instalación independiente. Este tipo de instalaciones no conectadas a la red puede tener una bombona de gas de distinto tamaño. Si la bombona es mayor, se denomina tanque. Pasamos ahora a ver las instalaciones colectivas que sirven a varios usuarios. Este sería el esquema de una instalación, por ejemplo, de un edificio de departamentos que está conectado a la matriz, a la red pública. Puesto que el gas fluye a media presión, en primer lugar tenemos que disponer un regulador de presión para cambiar la instalación a baja presión.
Una vez que entramos en la propiedad privada, la tubería de gas pasa por las zonas comunes y antes de cada departamento o de cada usuario tenemos un medidor individual. A partir del medidor individual se inicia la instalación interior de gas. Este es otro tipo de instalación que también se usa para los edificios con más de un propietario. Nótese cómo los componentes son básicamente similares, una red de distribución a media presión, un regulador de presión a la entrada y en este caso la matriz interior se compone de dos columnas de gas que sirven a todas las plantas del edificio. Para cada usuario existe un medidor individual. Y aquí tenemos otro esquema también muy parecido para edificios que tienen más de un propietario. Una vez más, se debe hacer notar la similitud de estas instalaciones con las de agua potable. Siempre tenemos una conexión a la red, un montante vertical que va por las zonas comunes y en cada planta tenemos unas derivaciones que alimentan a cada uno de los medidores individuales que para cada uno de los usuarios. A partir del medidor se inicia lo que se denomina la instalación interior de gas. La red interior de gas se compone básicamente de los siguientes elementos: las conducciones que fluyen por el interior, los artefactos que queman gas, los conductos de evacuación de gases, los accesorios y componentes y las obras complementarias. Es importante recordar que los conductos y la evacuación de los gases de combustión también son parte de la instalación de gas y por lo tanto no se debe olvidar su proyecto, su cálculo y su correcta construcción. Volvamos ahora a lo que hemos visto hace un momento, los tipos de aparatos quemadores. Un aparato quemador de gas, como ya hemos dicho, es un dispositivo que, quemando gas, produce calor para distintos usos en el edificio. Estas son las partes de las que se compone un aparato quemador de gas. Un quemador en sí, que es lo que quema el gas, un intercambiador de humos y agua, que es un serpentín por el que fluye el agua para calentarse, un ventilador para succionar aire o para evacuar gases de combustión, una entrada de aire, puesto que el aparato necesita aire para poder quemar el gas, una salida de humo por donde se evacúan los humos de la combustión y un cortatiro, que es un dispositivo situado a la salida de los humos que evita que los humos vuelvan hacia el aparato o hacia el interior de la habitación. Esto sería un esquema de un aparato quemador bastante común, un calefón individual, en modo esquema y con una imagen. Y estos son imágenes de cada uno de los componentes que hemos explicado con anterioridad: el quemador, el intercambiador de humos, el ventilador, la salida de humos, la entrada de aire y el cortatiro. Un aparato quemador se clasifica, como hemos visto, según su tipo. El tipo indica cómo admite el aire y cómo expulsa el aire. La denominación del aparato se denomina con una letra A, B y C y un subíndice que se denomina X e Y. Veamos qué significan esos subíndices X e Y. X representa el modo en el que el aparato toma el aire para quemar el gas. Y representa la presencia y la posición del ventilador, si es que lo tiene. Aquí pueden ver en una lista del 1 al 8 los tipos de entrada de aire y expulsión de aire que puede tener un aparato y respecto al I del 1 al 3 las posibilidades que hay de ventilador. En función a esta clasificación tenemos muchos tipos de aparatos quemadores. Y aquí se dan algunos esquemas gráficos de cada uno de los aparatos quemadores de gas. ¿Qué es importante que recuerden de esta clasificación?
es importante que recuerden lo siguiente. Cuando tomen la ficha técnica de un aparato quemador de gas, verán dentro de todos los datos que se dan el tipo, como pueden ver dentro del recuadro punteado en rojo. En este caso tenemos un aparato de tipo B23. ¿Qué significa eso? Si el aparato es del tipo B, significa que toma el aire de la estancia y lo evacúa por ductos. Por lo tanto, debemos de comprobar que el aparato se instala junto con un conducto de evacuación de humos. Puesto que el subíndice 2,3 nos indica lo siguiente. Si X es 2, significa que tenemos que comprobar que la entrada y la salida están conectadas a un único conducto de evacuación. Y puesto que el subíndice Y es 3, tenemos que comprobar que el aparato efectivamente cuenta con un ventilador en la impulsión. Veamos ahora los sistemas de evacuación de aire. Básicamente tenemos dos grandes tipos. Evacuación de tipo natural, en el que los humos fluyen mediante su propio peso y densidad, y sistemas de evacuación forzada, en el cual se introduce un ventilador en el ducto. Cuando tenemos edificios con múltiples usuarios, tenemos conductos que cruzan todo el edificio desde arriba hacia abajo evacuando los gases. Podemos tener sistemas de conductos independientes que no están adosados a la estructura del edificio, y además podemos distinguir dos tipos principales, los conductos individuales o los conductos comunes. Los conductos individuales sirven a un solo usuario y los comunes sirven a varios usuarios. Es decir, tenemos un solo ducto que cruza el edificio de arriba abajo y a él van evacuando los calefones de varias plantas, como podemos ver en este esquema. Las tipologías de conductos de evacuación están reguladas en el artículo que ven en la pantalla en el Decreto Supremo 66. Veamos ahora, por último, una breve referencia a cómo se diseña, cómo se ejecuta un proyecto y quiénes son los actores responsables. Todo esto también está recogido en el Decreto Supremo 66. En primer lugar, es importante recordar que el ingeniero constructor no está autorizado a elaborar proyectos y ejecutar instalaciones de gas. Ello es responsabilidad del instalador de gas. Sin embargo, es bueno que conozcan los procesos básicos que se deben seguir para diseñar, proyectar, poner en servicio y legalizar una instalación de gas en un edificio. En primer lugar, la autorización de uso, la licencia, no la otorga la SISS, como veíamos anteriormente. En este caso, esa potestad la tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, abreviadamente la SEC. Para certificar un proyecto debemos acudir a una empresa certificadora de gas. Una vez que la instalación está terminada, solo la podemos poner en servicio si una empresa certificadora de gas da la conformidad. Debemos de buscar en la página web de la SEC un listado por regiones, ciudades o comunas de las empresas que sirven en la cercanía de nuestra obra y solicitar a una de ellas la certificación de la instalación. La empresa debe de emitir un sello que puede tener 3 evaluaciones. Aprobado, la instalación de gas puede usarse sin ningún tipo de inconveniente. Pendiente, existen subsanaciones que se deben arreglar. O rechazado, la instalación no cumple unas condiciones mínimas de seguridad para su uso y por lo tanto no se debe usar. En el caso de que la instalación tenga aprobado su uso, se debe emitir finalmente el sello TC, que es el procedimiento por el cual la SEC autoriza el uso de la instalación. El sello SEC básicamente declara las características de la instalación y la potencia en kilovatios de todos los aparatos que están conectados a la misma.